Brillaron como dioses del cine, pero sus últimas horas guardan secretos que el mundo casi olvidó. Si buscas cómo murieron realmente estas 20 estrellas legendarias, este es el video que esperabas. Aquí descubrirás detalles que Hollywood intentó ocultar. Quédate hasta el final. Una de ellas dejó una revelación impactante antes de partir. Y si valoras historias así, suscríbete y acompáñanos. Number 1. Clark Gable. Clark Gable, nacido en Ohio en 1901, fue el rostro más imponente de la era dorada de Hollywood. Con Lo que el viento se llevó, alcanzó una fama que ningún actor de su tiempo logró igualar, convirtiéndose en el símbolo del héroe clásico, elegante, firme y casi indestructible. Sin embargo, detrás de su porte seguro había un hombre marcado por pérdidas profundas, especialmente la muerte de su esposa Carole Lombard, su gran amor, un golpe del que nunca logró sanar del todo. En los años 50 siguió trabajando sin descanso, aferrado al cine como única forma de mantenerse de pie. El estrés, el tabaco y la exigencia física comenzaron a pasar factura silenciosamente. Durante el rodaje de The Misfits, Gable insistió en realizar escenas peligrosas bajo un calor extremo, negándose a usar dobles incluso cuando ya mostraba señales de agotamiento. Sus compañeros notaron que estaba más delgado, fatigado y con dificultades para respirar. Días después de terminar la película, sufrió un infarto masivo en su casa y fue llevado al hospital. Allí luchó varios días hasta fallecer el 16 de noviembre de 1960, a los 59 años. Su muerte sorprendió a Hollywood. El hombre que parecía indestructible había sido vencido por el desgaste acumulado de toda una vida. Dato curioso: cuando se estrenó The Misfits, muchos críticos afirmaron que Gable ofreció la mejor actuación de su carrera, sin saber que aquel papel había consumido las últimas fuerzas que le quedaban. Number 2. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, nacido en Nueva York en 1899, se convirtió en el rostro más icónico del cine negro. Su interpretación en Casablanca lo consagró como el antihéroe definitivo. Duro por fuera, herido por dentro, dueño de una presencia que llenaba la pantalla incluso en silencio. Pero detrás de esa imagen fría, había un hombre marcado por una vida personal turbulenta y años de excesos que Hollywood prefería no mencionar. Bogart fumaba y bebía con la misma intensidad con la que actuaba. En los años 40 y 50 era habitual verlo en los sets con un cigarrillo siempre encendido, algo que se volvió parte de su identidad. Sin embargo, ese hábito empezó a deteriorar su salud más de lo que él admitía. Durante el rodaje de sus últimas películas, sus compañeros notaron que hablaba con más dificultad y que su voz perdía fuerza, aunque él lo atribuía al cansancio. Finalmente, los médicos descubrieron lo que Bogart había intentado ignorar: un agresivo cáncer de esófago, agravado por décadas de tabaco y alcohol. Fue sometido a cirugías complejas y tratamientos que lo debilitaron rápidamente, perdiendo peso hasta quedar casi irreconocible. Lauren Bacall, su esposa, estuvo a su lado en cada etapa, viendo cómo el hombre fuerte que conquistó Hollywood se apagaba poco a poco. Bogart murió el 14 de enero de 1957 a los 57 años. Su funeral reunió a las mayores figuras del cine clásico, todas conscientes de que con él se iba no solo un actor, sino toda una forma de actuar que ya no volvería. Dato curioso: en su última entrevista, cuando le preguntaron qué cambiaría de su vida, Bogart respondió con ironía amarga: quizás un cigarrillo menos. Number 3. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, nacida en Connecticut en 1907, fue mucho más que una actriz. Fue un terremoto cultural. Con 4 premios Oscar y una personalidad ferozmente independiente, redefinió lo que significaba ser una mujer en Hollywood. Su elegancia austera, su voz firme y su mirada desafiante la convirtieron en un ícono que jamás se dejó domar por los estudios ni por las reglas sociales de su época. A lo largo de su carrera, Hepburn sufrió varios golpes personales que moldearon su carácter reservado.
La muerte de su hermano Tom cuando ella tenía solo 14 años la marcó para siempre, llevándola a ocultar incluso su verdadera fecha de nacimiento durante décadas. Con el tiempo, desarrolló un estilo de vida disciplinado y casi ascético, pero también una determinación que la mantenía trabajando incluso cuando su salud comenzaba a deteriorarse. En sus últimos años, Hepburn convivió con los síntomas del Parkinson, una enfermedad que avanzaba lentamente y afectaba su movilidad y su voz. A pesar de ello, seguía apareciendo en entrevistas y proyectos especiales, siempre con esa mezcla de vulnerabilidad y dignidad que la caracterizaba. Vivía retirada en su casa familiar, rodeada de recuerdos de toda una vida dedicada al arte y la libertad personal. El 29 de junio de 2003, Hepburn murió a los 96 años, por complicaciones derivadas de su salud frágil. La noticia emocionó al mundo entero. Había partido la mujer que nunca pidió permiso para ser quien era, ni en el cine ni en la vida. Dato curioso: Hepburn dejó instrucciones claras de no realizar funeral público. Decía que su despedida debía ser tan privada como su corazón, que siempre protegió del escrutinio de Hollywood. Number 4. Bette Davis. Bette Davis, nacida en Massachusetts en 1908, fue la actriz que convirtió la intensidad en un arte. Sus ojos penetrantes y su temperamento volcánico la hicieron una figura única en Hollywood, capaz de interpretar a mujeres complejas, moralmente ambiguas y emocionalmente devastadoras. Ganó 2 premios Oscar, pero su verdadero legado fue haber demostrado que el talento podía imponerse incluso sobre los estándares de belleza de su tiempo. Davis vivió una vida profesional brillante, pero emocionalmente turbulenta. Su relación con los estudios fue una batalla constante. Se negó a aceptar papeles mediocres y llegó a demandar a la Warner Bros. Para proteger su carrera. Una decisión casi suicida para cualquier actriz de la época. Aunque perdió el juicio, ganó respeto. Sin embargo, sus luchas personales no terminaron ahí. Sus matrimonios fracasaron. Su hija escribió un libro denunciando su dureza, y su salud comenzó a deteriorarse lentamente. En los años 80, Davis enfrentó una serie de enfermedades devastadoras. Fue diagnosticada con cáncer de mama, sufrió un masivo derrame cerebral y desarrolló parálisis facial parcial. Aún así, continuó trabajando, apoyándose en su feroz determinación. Su última aparición pública, visiblemente debilitada, conmovió al público que la había visto brillar durante décadas. Bette Davis murió el 6 de octubre de 1889, a los 81 años, en París. Había viajado allí buscando un último respiro lejos del ruido de Hollywood, pero su frágil salud no resistió más. La despedida de la industria fue solemne. Se marchaba la actriz que nunca temió ser incómoda ni imperfecta. Dato curioso, Davis pidió que su epitafio llevara una frase que definía su vida entera. She did it the hard way. Porque pocas figuras lucharon tanto y tan intensamente por cada centímetro de su carrera. Number 5. Rita Hayworth. Rita Hayworth, nacida en Nueva York en 1918, fue la encarnación absoluta del glamour en los años 40. Con su melena roja, su figura hipnótica y esa mezcla de misterio y dulzura, conquistó Hollywood como pocas estrellas lo hicieron. Hilda la convirtió en un símbolo mundial, pero también en una mujer atrapada entre la imagen que el público adoraba y la fragilidad que ella intentaba ocultar. Detrás de las cámaras, Hayworth luchó contra inseguridades profundas y una vida emocional marcada por matrimonios conflictivos, incluida su tormentosa relación con el príncipe Ali Khan. La presión constante, el escrutinio mediático y la necesidad de mantenerse perfecta ante el público la fueron consumiendo silenciosamente. En los años 70, su comportamiento comenzó a cambiar de forma preocupante. Olvidos, confusión, desorientación. La prensa lo atribuyó cruelmente al alcohol, sin saber que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Rita padecía Alzheimer, en una época en la que la enfermedad era prácticamente desconocida. Tardaron años en diagnosticarla, y durante ese tiempo, su salud se deterioró rápidamente.
Su hija Jasmine se convirtió en su principal cuidadora, enfrentándose a una enfermedad que despojaba lentamente a Hayworth de recuerdos, palabras y hasta de su legendaria presencia. Rita Hayworth murió el 14 de mayo de 1987 a los 68 años. Hollywood reaccionó con tristeza y vergüenza. La mujer que había sido un ícono mundial había pasado sus últimos años en silencio, lejos del brillo que la hizo inmortal. Dato curioso, la confusión pública sobre su comportamiento impulsó al gobierno estadounidense a financiar nuevas investigaciones sobre el Alzheimer, convirtiendo a Hayworth, involuntariamente, en una figura clave para el estudio de la enfermedad. Number 6. Lauren Bacall. Lauren Bacall, nacida en Nueva York en 1924, fue la mirada más inolvidable del cine clásico. Su voz grave, su elegancia natural y esa mezcla perfecta entre fuerza y sensualidad la convirtieron en una presencia magnética desde su debut en To Have and Have Not. Allí conoció a Humphrey Bogart, iniciando una de las historias de amor más míticas de Hollywood, marcada por una complicidad que trascendió la pantalla y definió su imagen pública. Aunque su carrera estuvo llena de éxitos, Bacall tuvo que reconstruirse tras la muerte de Bogart. Hollywood quería encasillarla como viuda eterna de una leyenda, pero ella decidió reinventarse, trabajando en teatro, televisión y cine con una disciplina férrea. Su personalidad directa y sin adornos también le causó fricciones con algunos estudios, pero nunca cedió a las exigencias de una industria que pedía juventud eterna. Con el tiempo, su salud empezó a deteriorarse de manera discreta. Bacall sufría problemas cardíacos y episodios de fatiga severa, aunque seguía asistiendo a eventos con la misma mirada intensa que la consagró. Vivía retirada en su apartamento en Manhattan, rodeada de fotografías de Bogart y de recuerdos de una vida que nunca renegó de su gloria ni de sus heridas. Lauren Bacall murió el 12 de agosto de 2014, a los 89 años, a causa de un derrame cerebral. Su partida cerró definitivamente un capítulo del Hollywood más elegante y enigmático, aquel que ya solo vive en películas en blanco y negro. Dato curioso: Bacall guardó hasta su último día la campana de barco que Bogart tenía en su casa. Decía que el sonido metálico le recordaba quién era ella antes de que Hollywood la volviera eterna. Number 7. Gregory Peck. Gregory Peck, nacido en California en 1916, fue la personificación del hombre íntegro en la pantalla. Con To Kill a Mockingbird, alcanzó una grandeza moral y artística pocas veces vista, convirtiéndose en símbolo de decencia, calma y justicia. Su porte sereno y su voz cálida lo hicieron uno de los actores más respetados de la era dorada, tanto por su talento como por su carácter profundamente humano. Detrás de esa figura imponente, Peck vivió momentos de dolor silencioso. La pérdida de su hijo Jonathan en 1975 lo marcó para siempre. Aunque siguió trabajando, su mirada adquirió una gravedad nueva que quienes lo conocían bien podían reconocer. Aún así, dedicó gran parte de su vida a causas sociales, viajando y dando discursos sobre derechos humanos, lo que aumentó su admiración pública. En sus últimos años, Peck empezó a enfrentar complicaciones de salud ligadas a la edad, problemas respiratorios, fatiga crónica y episodios recurrentes de bronquitis. Se retiró de la vida pública gradualmente, pasando la mayor parte del tiempo en su casa de Los Ángeles junto a su esposa Veronique, con quien compartió más de 40 años de matrimonio. Hollywood lo consideraba un pilar moral, una figura cuya sola presencia evocaba dignidad. Gregory Peck murió el 12 de junio de 2003, a los 87 años, debido a una neumonía. Su despedida fue serena y privada, en coherencia con la vida discreta que llevó lejos de los escándalos. Para muchos críticos, con él se extinguió definitivamente una forma de actuar basada en la verdad emocional desnuda. Dato curioso: la famosa escena de Peck leyendo el discurso en To Kill a Mockingbird no estaba planeada para ser tan extensa. Lo dejaron continuar porque todos en el set estaban demasiado conmovidos para cortar la toma. Number 8. Kirk Douglas.
Kirk Douglas, nacido en Nueva York en 1916, fue uno de los rostros más poderosos y determinados del Hollywood clásico. Con su mandíbula marcada, su energía inagotable y su mirada desafiante, definió al héroe rebelde en películas como Spartacus y Paths of Glory. Proveniente de una familia humilde de inmigrantes, construyó su carrera a pulso, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y resistencia dentro y fuera de la pantalla. A pesar de su éxito, Douglas vivió una vida marcada por el riesgo y la intensidad. Su carácter impulsivo le generó conflictos con productores y directores, aunque también le dio la valentía de enfrentarse al sistema de listas negras en los años 50, apoyando públicamente a escritores perseguidos. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a cobrarle factura. En 1996, sufrió un derrame cerebral que afectó gravemente su capacidad para hablar, obligándolo a reaprender lo que siempre había utilizado como herramienta principal: su voz. El accidente lo debilitó, pero no lo detuvo. Continuó asistiendo a eventos, escribiendo memorias y participando en causas humanitarias. Su longevidad sorprendía incluso a los médicos. Vivía rodeado de su familia, especialmente de su esposa Anne, con quien compartió más de 6 décadas de matrimonio. La industria lo consideraba una reliquia viviente del Hollywood más valiente y combativo. Kirk Douglas murió el 5 de febrero de 2020, a los 103 años, por causas naturales. Su partida se sintió como el cierre de una época. Muy pocos actores lograron encarnar la épica, la vulnerabilidad y la resiliencia con la misma intensidad. Dato curioso: Douglas fue uno de los primeros grandes actores en devolver su estrella del Paseo de la Fama para que la reemplazaran tras dañarse. Decía que un símbolo debe mantenerse digno, igual que el actor que lo lleva. Number 9. Charlton Heston. Charlton Heston, nacido en Illinois en 1923, fue el rostro épico del Hollywood monumental. Con su presencia casi escultórica y una voz que parecía tallado en mármol, se volvió inolvidable en películas como Ben-Hur, The Ten Commandments y El Cid. Durante décadas, encarnó héroes de una grandeza moral y física que ninguna otra estrella podía igualar, convirtiéndose en un símbolo casi mítico del cine clásico. Tras una carrera imponente, Heston también vivió momentos de profunda vulnerabilidad. A finales de los años 90, comenzó a experimentar lapsos de memoria y episodios de desorientación. Durante un tiempo intentó ocultarlo, atribuyéndolo al cansancio o al exceso de trabajo, pero su deterioro avanzaba silenciosamente. En 2002 anunció públicamente que padecía síntomas compatibles con la enfermedad de Alzheimer, un gesto inusual de honestidad que conmovió al mundo entero. A medida que su salud empeoraba, Heston se retiró de la vida pública, refugiándose en su hogar junto a su esposa Lydia, con quien estuvo casado más de 60 años. Su estado se volvió cada vez más delicado. Perdió movilidad, la capacidad de reconocer lugares familiares y, en ocasiones, incluso a las personas que más amaba. Para una figura asociada a la fuerza y la grandeza, aquella fragilidad era especialmente dolorosa de ver. Charlton Heston murió el 5 de abril de 2008, a los 84 años. La noticia no solo conmocionó a Hollywood, sino que también simbolizó el fin de una era cinematográfica marcada por héroes nobles y épicos. Dato curioso: durante el rodaje de Ben-Hur, Heston insistió en conducir él mismo la cuadriga en la carrera de carros, una secuencia extremadamente peligrosa que se convirtió en una de las escenas más legendarias del cine. Number 10. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, nacida en Londres en 1932, fue la última gran diosa del Hollywood clásico. Con sus ojos color violeta, su belleza casi irreal y un talento que desbordaba la pantalla, conquistó al mundo desde niña y se transformó en una superestrella absoluta con películas como Cleopatra, Who's Afraid of Virginia Woolf y Cat on a Hot Tin Roof. Su vida, sin embargo, fue un torbellino que mezcló gloria, escándalos y un dolor físico que pocos imaginaban detrás de su apariencia radiante. A lo largo de su carrera, Taylor enfrentó innumerables problemas de salud,
operaciones de espalda, infecciones graves, neumonías recurrentes y adicciones a los analgésicos, provocadas en parte por la presión de mantener una imagen perfecta. Su vida amorosa también fue turbulenta, marcada por 8 matrimonios y pérdidas emocionales que la afectaron profundamente. Pese a ello, siempre reaparecía con una fuerza sorprendente, como si renaciera una y otra vez frente al público. En sus últimos años, el deterioro físico avanzó con rapidez. Elizabeth sufría insuficiencia cardíaca congestiva, una condición que le dificultaba respirar y caminar sin ayuda. Pasaba largas temporadas en silla de ruedas, aunque seguía participando en causas benéficas, especialmente en la lucha contra el VIH, una misión que defendió con pasión cuando aún era un tema tabú en la industria. El 23 de marzo de 2011, Elizabeth Taylor murió a los 79 años en Los Ángeles, rodeada de sus hijos. Su despedida fue la de una reina, discreta, elegante y profundamente sentida por millones de admiradores en todo el mundo. Dato curioso, Taylor pidió que su funeral comenzara 15 minutos tarde. Quería hacer su último acto fiel a su leyenda. Even in death, she wanted to be fashionably late. Number 11. Ava Gardner. Ava Gardner, nacida en Carolina del Norte en 1922, fue considerada por muchos como la mujer más hermosa que jamás pisó Hollywood. Su rostro perfecto, su magnetismo salvaje y su talento natural la llevaron de una infancia humilde en el sur de Estados Unidos a convertirse en una de las divas más irresistibles de la pantalla. Películas como The Killers y Mogambo la consolidaron como un mito viviente, deseada, admirada y temida por igual. Pero detrás de ese glamour abrasador, Gardner vivió una vida marcada por tormentas emocionales. Sus matrimonios con Mickey Rooney, Artie Shaw y especialmente Frank Sinatra fueron intensos, caóticos y dolorosos. Luchaba constantemente contra la presión de la fama y una inseguridad que contrastaba con su imagen pública. Con el tiempo, el alcohol se convirtió en un refugio peligroso, agravando sus problemas de salud y aumentando su sensación de soledad, a medida que Hollywood dejaba atrás a sus estrellas clásicas. En los años 80, Ava comenzó a sufrir derrames cerebrales que dañaron su movilidad y su capacidad para hablar con claridad. Se trasladó a Londres, donde vivió sus últimos años prácticamente recluida en su apartamento, cuidada por su ama de llaves y acompañada ocasionalmente por Sinatra, que nunca dejó de preocuparse por ella. La mujer que había deslumbrado al mundo con una energía feroz, estaba ahora atrapada en un cuerpo debilitado, luchando por mantener algo de su antigua independencia. Ava Gardner murió el 25 de enero de 1990 a los 67 años, debido a complicaciones pulmonares y a la fragilidad acumulada por años de problemas médicos. Su muerte recordó a Hollywood que incluso las leyendas más luminosas pueden apagarse en silencio. Dato curioso, Gardner guardó hasta el final una carta de Frank Sinatra que nunca quiso mostrar. Decía que era lo único que todavía podía romperle el corazón. Number 12. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, nacida en Texas en 1932, fue la encarnación del encanto y la vitalidad del Hollywood clásico. Con su sonrisa radiante y su energía inagotable, conquistó al mundo en Singing in the Rain, donde su talento, disciplina y carisma la convirtieron en un ícono que parecía desplegar alegría, incluso en los ensayos más duros. Su carrera abarcó cine, televisión, música y teatro, demostrando una versatilidad pocas veces vista en su generación. Sin embargo, la vida personal de Reynolds estuvo llena de desafíos emocionales. Su matrimonio con Eddie Fisher colapsó de forma escandalosa cuando él la abandonó por Elizabeth Taylor, una traición que Hollywood explotó sin piedad. Aún así, Debbie siguió adelante, criando a sus hijos Carrie y Todd con una fortaleza que escondía un dolor profundo. También enfrentó dificultades económicas por malas inversiones y llegó a perder gran parte de su patrimonio,
obligándola a trabajar sin descanso durante años. El golpe más devastador llegó en diciembre de 2016, cuando su hija Carrie Fisher, famosa por interpretar a la princesa Leia, murió de forma repentina. Debbie quedó completamente destrozada. Durante su vida siempre dijo que Carrie era su corazón. Al día siguiente, mientras organizaba el funeral de su hija, sufrió un derrame cerebral masivo. Murió el 28 de diciembre de 2016, apenas 24 horas después que Carrie, como si su cuerpo simplemente no pudiera soportar la separación. Dato curioso, antes de fallecer, Reynolds dijo una frase que su hijo Todd nunca olvidó. I just want to be with Carrie. Fue su última voluntad emocional. Number 13. Grace Kelly. Grace Kelly, nacida en Filadelfia en 1929, fue la personificación de la elegancia absoluta. Su belleza serena, su porte aristocrático y su talento contenido la convirtieron en la musa perfecta de Alfred Hitchcock en películas como Rear Window y To Catch a Thief. Pero su vida dio un giro inesperado cuando se casó con el príncipe Rainiero de Mónaco y dejó Hollywood para convertirse en princesa. Un gesto que fascinó al mundo, pero que también la alejó para siempre de su verdadera pasión, el cine. Como princesa, Grace vivió una existencia aparentemente perfecta, llena de actos oficiales, obras benéficas y un protocolo que limitaba su libertad creativa. Aunque cumplía su papel con gracia, nunca ocultó que extrañaba la actuación. Con los años, las tensiones en la familia real y la presión mediática la hicieron más reservada. Su vida, aunque rodeada de lujo, tenía un lado solitario que pocas personas conocían. El 13 de septiembre de 1982, mientras conducía por una carretera montañosa junto a su hija Stephanie, Grace sufrió un derrame cerebral repentino. El coche perdió el control, atravesó una curva pronunciada y cayó por un barranco. Fue trasladada al hospital en estado crítico, con múltiples lesiones internas. Murió al día siguiente, a los 52 años. Su muerte conmocionó al mundo entero. La mujer que parecía un cuento de hadas había tenido un final trágico y brutal. Dato curioso: después de su muerte, se supo que Grace guardaba en su habitación privada varias fotos de sus días en Hollywood, especialmente de Hitchcock, quien fue uno de los directores que más marcó su visión del cine. Number 14. Marlon Brando. Marlon Brando, nacido en Nebraska en 1924, fue el actor que cambió para siempre la forma de actuar en Hollywood. Su magnetismo salvaje en A Streetcar Named Desire y su intensidad devastadora en On the Waterfront lo convirtieron en un mito viviente. Décadas después, su interpretación como Vito Corleone en The Godfather lo consolidó como una fuerza artística inigualable, capaz de transformar cualquier silencio en una declaración poderosa. Pero la vida privada de Brando fue un terreno tempestuoso. Luchó con sus propios demonios, problemas familiares, adicciones, escándalos y una profunda necesidad de aislarse. Vivía largas temporadas recluido en su isla privada en Tahití, lejos de Hollywood y del peso insoportable de la fama. También cargó con tragedias personales inmensas, como la muerte de su hija Cheyenne y los conflictos interminables con su hijo Christian, hechos que lo dejaron emocionalmente devastado. Con el tiempo, su salud comenzó a quebrarse. Brando padecía obesidad severa, insuficiencia respiratoria, diabetes y una serie de problemas cardíacos que lo obligaban a depender de aparatos de oxígeno. Sus apariciones públicas se volvieron raras. Prefería vivir rodeado de libros, silencios y recuerdos de un pasado que había dejado cicatrices profundas. Marlon Brando murió el 1 de julio de 2004, a los 80 años, por complicaciones derivadas de una fibrosis pulmonar. Su muerte marcó el final de una era, la del actor que jamás buscó ser un dios del cine, pero que terminó redefiniendo lo que significaba ser uno. Dato curioso: Brando exigió grabar muchas de sus líneas de The Godfather, leyendo tarjetas escondidas por el set. Decía que la espontaneidad era su arma secreta para mantenerse auténtico.
Number 15. James Stewart. James Stewart, nacido en Pensilvania en 1908, fue el rostro más noble y humano del Hollywood clásico. Su voz suave, su presencia tímida y su honestidad natural lo convirtieron en un actor profundamente querido por el público. Películas como It's a Wonderful Life y Vertigo lo transformaron en una leyenda capaz de transmitir bondad incluso en los papeles más atormentados. Detrás de esa imagen cálida, Stewart fue un hombre marcado por experiencias que pocos conocían. Sirvió como piloto durante la Segunda Guerra Mundial, participando en misiones peligrosas que lo dejaron con cicatrices emocionales. Tras regresar a Hollywood, desarrolló un carácter más introspectivo, aunque seguía mostrando una dignidad impecable frente a las cámaras. Su vida familiar también estuvo marcada por la tragedia. Su hijo Ronald murió en Vietnam en 1969, un golpe del que Stewart nunca se recuperó del todo. En sus últimos años, la salud del actor comenzó a deteriorarse rápidamente. Sufría problemas cardíacos, pérdida de movilidad y episodios recurrentes de confusión. Tras la muerte de su esposa Gloria en 1994, Stewart se aisló cada vez más, pasando largas horas en su hogar sin fuerzas para continuar su vida pública. Los médicos advirtieron complicaciones pulmonares severas que finalmente lo obligaron a permanecer descansando casi todo el día. James Stewart murió el 2 de julio de 1927 a los 89 años, debido a una embolia pulmonar. Su despedida fue silenciosa y profundamente sentida, acorde a la vida humilde y sincera que siempre llevó. Dato curioso, aunque era famoso por su tono suave, Stewart insistía en grabar la mayoría de sus diálogos sin ensayos extensos. Decía que la autenticidad dependía de capturar la emoción antes de que la mente la edite. Number 16. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, nacida en Bruselas en 1929, fue la encarnación de la gracia absoluta. Con su figura delicada, su mirada luminosa y una sensibilidad única, conquistó al cine en películas como Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's y My Fair Lady. Más allá de su belleza icónica, Hepburn poseía una humanidad profunda que la convirtió en una de las actrices más queridas de todos los tiempos. Su vida temprana estuvo marcada por el hambre y el miedo durante la Segunda Guerra Mundial, experiencias que moldearon su fragilidad física y su inmenso sentido de empatía. A lo largo de su carrera, luchó contra inseguridades sobre su apariencia y su talento, a pesar de ser una estrella mundial. Tras retirarse parcialmente del cine, dedicó gran parte de su vida al trabajo humanitario con UNICEF, viajando a zonas devastadas por conflictos y pobreza, incluso cuando su salud ya no era la misma. En 1992, Hepburn comenzó a experimentar dolores abdominales intensos. Tras múltiples estudios, los médicos descubrieron un cáncer de colon en estado avanzado. Fue sometida a cirugía, pero la enfermedad se había extendido demasiado. Pasó sus últimos meses en su casa en Suiza, rodeada de su familia y de un silencio que parecía hecho a su medida. Sereno, elegante, honesto. Aún debilitada, mantenía la sonrisa suave que siempre había conmovido al mundo. Audrey Hepburn murió el 20 de enero de 1996, a los 63 años. Su despedida fue íntima, acorde a la humildad que la definió siempre. Hollywood lloró no solo a una actriz, sino a un alma luminosa que nunca se permitió perder la delicadeza. Dato curioso: en sus visitas humanitarias, Hepburn solía escribir frases en pequeñas notas que dejaba escondidas para los niños. Decía que un mensaje de amor puede sobrevivir más que una película. Number 17. Cary Grant. Cary Grant, nacido en Bristol en 1904, fue el caballero definitivo del Hollywood clásico. Con su elegancia natural, su impecable sentido del humor y una presencia que combinaba sofisticación y cercanía, se convirtió en uno de los actores más admirados de su época. Su trabajo en películas como North by Northwest, Charade y Bringing Up Baby definió un estilo de actuación ligero y encantador que marcó generaciones.
Pero la vida de Grant no fue tan perfecta como su imagen pública. De niño sufrió la desaparición repentina de su madre, a quien su padre internó en un hospital psiquiátrico sin explicaciones. Grant creció creyendo que ella lo había abandonado, una herida emocional que nunca cerró del todo. Ese vacío marcó gran parte de su vida adulta, impulsándolo a buscar estabilidad emocional que rara vez encontraba. A pesar de su éxito, siempre conservó una melancolía silenciosa detrás de su sonrisa impecable. En sus últimos años, Grant se retiró del cine para dedicarse a los negocios y a su familia. Aunque mantenía buena salud general, comenzó a experimentar episodios de presión alta y fatiga intensa. El 29 de noviembre de 1986, mientras ofrecía una conferencia pública en Iowa, sufrió un fuerte dolor de cabeza y desorientación. Fue llevado a su habitación para descansar, pero su estado empeoró rápidamente. Horas después, falleció debido a un derrame cerebral masivo, a los 82 años. Dato curioso: Grant confesó en una entrevista que siempre soñó con hacer un papel completamente dramático, pero temía decepcionar al público que lo veía como el hombre perfecto. Esa oportunidad nunca llegó. Number 18. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, nacida en Estocolmo en 1915, fue una de las actrices más puras y magnéticas del cine clásico. Su belleza natural, libre de artificios, y su profunda capacidad emocional la convirtieron en una estrella universal con películas como Casablanca, Gaslight y Anastasia. A diferencia de muchas divas de su tiempo, Bergman era una artista guiada por la verdad, siempre dispuesta a sacrificar la imagen por el personaje. Esa autenticidad, sin embargo, tuvo un costo enorme. En 1950, su relación con el director Roberto Rossellini provocó un escándalo mundial. Hollywood, la prensa y hasta el Senado de los Estados Unidos la condenaron públicamente. Su carrera estadounidense quedó destruida de un día para otro. Bergman se exilió en Europa, donde continuó trabajando con una fuerza interior admirable, demostrando que su talento era más poderoso que cualquier escándalo. En los años 70, la salud de Bergman comenzó a deteriorarse. Fue diagnosticada con cáncer de mama y enfrentó múltiples cirugías, tratamientos y recaídas. Aún debilitada, continuó actuando, brillando por última vez en la serie A Woman Called Golda, un trabajo que realizó entre hospitalizaciones y episodios de dolor intenso. Su disciplina y amor por el arte impresionaron a todos los que la rodeaban. Ingrid Bergman murió el 29 de agosto de 1982, el día de su cumpleaños número 67 en su casa de Londres. Su muerte dejó un vacío profundo en el mundo del cine. Se iba una actriz que nunca traicionó su integridad artística. Dato curioso: Bergman pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Suecia, el lugar donde aprendió de niña a soñar con un mundo más grande. Number 19. Joan Crawford. Joan Crawford, nacida en Texas en 1904, fue una de las figuras más imponentes y disciplinadas del Hollywood clásico. Su camino al estrellato fue una ascensión feroz. De una infancia marcada por la pobreza y la inestabilidad, pasó a convertirse en una diva absoluta con películas como Mildred Pierce, que le valió un Oscar y consolidó su reputación como una actriz incansable, ambiciosa y de voluntad indomable. Pero el brillo de Crawford tenía un precio. Su obsesión por el perfeccionismo la llevó a imponer rutinas estrictas de belleza, ejercicio y autocontrol que mantenía incluso en sus momentos más vulnerables. Con el paso de los años, su relación con la prensa se volvió tensa y su icono, cuidadosamente fabricado, empezó a resquebrajarse. La publicación del libro de su hija Christina, Mommy Dearest, la retrató como una madre fría y severa, alimentando una controversia que oscureció su legado en vida. En la década de los 70, Crawford se retiró casi por completo de la vida pública. Su salud se deterioraba. Padecía artritis, neumonía recurrente
y una fragilidad física que la obligaba a mantenerse en casa. Evitaba las cámaras porque no quería que el público la recordara debilitada. Su mundo se redujo a su apartamento en Nueva York, donde vivía acompañada solo por su ama de llaves y unos pocos amigos leales. Joan Crawford murió el 10 de mayo de 1977, a los 72 años, debido a un ataque al corazón. Su muerte pasó casi en silencio, un final irónico para una mujer que había dominado la pantalla con una presencia inquebrantable. Dato curioso: Crawford ordenó donar la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas. Para ella, la filantropía era la única parte de su vida sobre la que nunca sintió necesidad de actuar. Number 20. Rock Hudson. Rock Hudson, nacido en Illinois en 1925, fue el galán perfecto de los años 50 y 60. Su estatura imponente, su sonrisa impecable y su presencia tranquila lo convirtieron en uno de los actores más codiciados de Hollywood, especialmente en comedias románticas junto a Doris Day y en dramas como Giant. Para el público, Hudson era la imagen viva de la masculinidad clásica. Seguro, encantador, aparentemente invulnerable. Pero su vida privada era muy distinta. En una época en la que ser homosexual significaba el fin de una carrera, Hudson vivió siempre ocultando su verdadera identidad, sometido al escrutinio de un sistema que le exigía perfección masculina. Firmó contratos estrictos, evitó relaciones visibles y cargó durante décadas con el peso de un secreto que lo mantenía dividido entre su imagen pública y su realidad íntima. Aquella doble vida lo llevó a una profunda soledad, disfrazada por su fama deslumbrante. En los años 80, Hudson comenzó a sufrir problemas de salud que intentó mantener en privado. Finalmente, fue diagnosticado con VIH, una enfermedad rodeada de miedo y estigma. Su estado empeoró rápidamente, pérdida de peso, dificultad para respirar y un cansancio extremo que lo obligó a retirarse de la vida pública. En 1985, su salud se volvió tan frágil que decidió revelar públicamente su diagnóstico, convirtiéndose, sin quererlo, en la primera gran estrella en poner rostro a la epidemia del SIDA. Rock Hudson murió el 2 de octubre de 1985, a los 59 años, en su casa en Beverly Hills. Su muerte cambió la percepción mundial sobre la enfermedad y abrió un debate imprescindible sobre discriminación y empatía. Dato curioso: después de su confesión pública, cientos de fans enviaron cartas agradeciéndole el valor de hablar. Muchas decían que gracias a él por primera vez se sentían menos solos.